Mi, Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? buenas noches, bien, ¿y tú? Oye, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, la gente va a pensar que nosotros nos ponemos de acuerdo con la ropa. El Hoy te veo de uniforme. amarillo, Sí. yo también estoy de amarillo, pero bueno, la verdad es que Rami y yo tenemos los domingos, por ahora lo que hemos hecho es como planear los episodios el domingo y ahí más o menos establecemos los temas que van a ser tratados en la semana, pero Pero no el nunca, uniforme. pero no el uniforme, exactamente. Muy bien. Bienvenidos a todos, qué alegría estar con ustedes. Una youtuber a quien que yo conozco que se está volviendo muy famosa acá en Estados Unidos, me decía este fin de semana, me decía, por favor no uses el background virtual, es horrible, por favor no lo hagas. Y la verdad es que creo que tiene razón. Entonces, voy a ver cómo arreglo eso. Yo sé que hay muchos temas técnicos, por ejemplo, que tanto Rami como yo no sabemos. Hoy, por ejemplo, antes de comenzar, un problema con los micrófonos, con el sonido, eso no sabe uno en qué va a terminar. Pero esto es toda una ciencia, ¿no, Rami? Sí, no, aquí nos vamos a graduar de ingenieros de sonido, ingenieros de video, Oye, youtubers, todo. todo. Bueno, yo estoy tratando de ver también cómo, porque también me di cuenta o nos dimos cuenta que estamos grabando un poco a baja resolución o no con la resolución que nosotros quisiéramos. Esos, digamos que estamos, Rami y yo estamos estudiando el tema técnico, a ver cómo lo mejoramos. Estamos tomando nota de varias cosas. Lo que pasa es que si yo quito ese background, le digo a los que nos ven una pared. Entonces mi esposa me dijo que me iba a poner un par de cuadros. Vamos a ver si es verdad. Así yo le decía, lo que sea, así sea una foto, lo que sea, pero necesito tener algo para dejar este background. Pero bueno, bienvenidos a todos, qué alegría estar con ustedes. Hoy vamos a tener un tema súper apasionante, lo hemos llamado Rompiendo Cadenas, de Soul Shaking Experience. Digamos que esto viene mucho del episodio pasado, cuando abordábamos todos los problemas de las ideologías, y terminamos en punta en el tema relacionado con la pregunta, ¿es posible salirse uno de las ideologías? ¿Qué tan fácil es? Y si no es fácil, ¿qué camino hay que recorrer? Vamos a hablar un poco de eso, porque el gran problema de la ideología es el lavado de cerebro. Y entonces, como dicen los marxistas o los comunistas, digamos que es muy famosa la frase de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y lo que hacen los medios de comunicación y lo que hace toda esta gente ideóloga es repetir hasta el cansancio sus mentiras. Y entonces esas mentiras van cayendo y van cayendo, empiezan a tapar las realidades como fueron, lo que se llama la memoria histórica de los países. Hace unos días ya lleva hace algún tiempo algún escándalo que de esos mediáticos en Argentina, donde Agustín Laje intentó mostrar que había otra historia, otra lectura del golpe militar argentino, y explicaba precisamente cómo él sufrió en el colegio una narrativa que dista mucho de ser la narrativa verdadera. El problema de las ideologías es esa, o es ese, es que nos repiten y nos repiten hasta el cansancio ciertos elementos y terminamos todos creyéndonos en esas mentiras. Y no solamente digamos que sean frases, sino también en pseudoestudios o estudios pseudocientíficos que también mencionábamos en algún momento, el cambio del lenguaje, ellos reubican el lenguaje, ¿no? Y empiezan a sensibilizar unas realidades que no son o que no son del todo ciertas y así sucesivamente. Entonces el capítulo de hoy o el episodio de hoy es tratar de mostrar qué hacemos frente a ante esta situación. La respuesta de entrada es que sí, que se puede salir uno de las ideologías, a veces muy fácil, a veces muy difícil. Y por eso es el capítulo o el título que hemos destinado al respecto. Nosotros vamos a mostrar fundamentalmente, digamos, dos vías que creemos son las vías en las que una persona puede salirse de las ideologías. Una relativamente fácil, aunque larga, o supone mucho compromiso de la persona y sobre todo algo que es indispensable, una apertura de su ser entero a conocer la verdad sin importar de dónde se vierte o dónde la abreva o dónde la encuentra. Es la apertura a la realidad, una persona con suficiente apertura a la realidad que no esté condicionada por un entorno o por lo que
juicio, sino que quiere acercarse a los problemas de una manera neutral, de una manera honesta, deseoso de conocer la verdad, esa persona, a pesar de que no logre encontrarla rápidamente, puede llegar a adquirir ese conocimiento con el paso de los tiempos. Entonces, es el primer camino, es el camino del estudio. Es un poco el camino que nosotros estamos recorriendo en estos episodios, porque regresar a la verdad implica, por ejemplo, algo que hacemos nosotros y es exponer las mentiras de las ideologías. En la medida en que uno expone lo que sucede a los ideólogos y en la medida en que uno muestra las mentiras y los errores que tienen, es mucho más fácil para que la gente pueda captar y decir, oh, por lo menos hay una segunda opinión o hay una opinión alternativa a la que yo siempre creía. Yo, en mi experiencia personal, tengo muchos casos extraordinarios que puedo contar de estudiantes míos que llegaron, por ejemplo, a mis clases completamente convencidos del aborto, completamente defensores pro-choice del aborto, encasillados, y que a medida que pasaban las clases y empezaba uno a mostrar un poco, ¿no?, los diferentes elementos con los que se construía, en mi caso, la teoría del derecho, y cuando nos metíamos en el tema marxista, pues quedaba absolutamente claro. Cuando ponía uno los escritos, poco a poco, algunos de ellos, por no decir la mayoría, terminaban cediendo, pero no porque fuese un adoctrinamiento de parte del profesor, sino porque la persona iba descubriendo que había una realidad. Recuerdo muy, muy bien el caso de un estudiante que estaba completamente convencido, o aceptaba mejor, que lo que la Corte Constitucional había planteado sobre el aborto era únicamente los 3 casos excepcionales de, ¿no?, de la violación, la malformación del feto, etcétera, y que lo había hecho únicamente hasta las primeras 12 semanas. Y yo le dije, no, la Corte tiene, o sea, después de estudiar el tema, la Corte tiene una sentencia en la que incluso habla de la viabilidad del feto, o sea, hasta los 9 meses, y que hay un caso muy famoso en Colombia, bueno, ni siquiera muy famoso, muy doloroso, en el que se produce un aborto con un ser humano vivo, con un feto vivo, o sea, fuera del vientre materno, lo matan. Entonces, y eso está contenido en una sentencia y como si nada fuera, bueno, tuvo que leer ambas sentencias para que al día siguiente fuera a mi oficina, porque ni siquiera fue a mi clase, sino fue a mi oficina y tocó la puerta. Doctor Mora, quiero decirle, tiene toda la razón, terrible, me leí las sentencias, qué horror, no sabía, etcétera. Y de ahí comenzó a entender él cómo esa manipulación de las verdades o de las realidades había hecho tanto daño. Entonces, ese es el primer camino. El camino es exponer, pero también es estudiar. La formación de la gente es indispensable, pero la formación con buenos libros, con buenos profesores. Hay, por supuesto, sabemos demasiada información regada por todo lado y uno tiene que aprender a saber discriminar cuáles son las fuentes que yo estoy escuchando. Si yo solamente escucho una sola fuente, probablemente si esa fuente es mala, estoy completamente engañado y seguiré engañándome al respecto. Entonces, uno tiene que plantear mucho eso y también tener sentido común. Yo pienso que una de las cosas que más ayudó a las elecciones pasadas en Estados Unidos cuando ganó Trump fue porque la gente en algún punto de los últimos 2 o 3 años como que despertó porque se dio cuenta de las atrocidades, o mejor, del absurdo de ciertas cosas que pasaban durante el gobierno anterior de Biden. Por ejemplo, las mujeres trans compitiendo con otras mujeres, o sea, hombres compitiendo con mujeres. Eso es absolutamente ridículo. Y ver la defensa de los demócratas de ese punto, la gente se despertó y dijo, no, basta ya no. Y por eso uno encuentra masivamente una cantidad de gente demócrata, exdemócrata, que empezó a sacar videos virales en las redes diciendo hasta hoy apoyé al Partido Demócrata, hoy defendí al Partido Demócrata, no lo vuelvo a hacer en mi vida, precisamente porque a pesar de tener, digamos, una compaginación muy estrecha, histórica, con sus planteamientos esenciales, hay ciertos límites que mucha gente no quiso traspasar, y uno de ellos era cuando se salía esas políticas del sentido común. Lo mismo pasa con muchos otros ejemplos digamos, de la vida política norteamericana. Ahora, es importante, sin embargo, saber que
que a veces el estudio no es suficiente, y sobre todo porque si nosotros nos entendemos, que esto es un tema muy importante, el conócete a ti mismo, ¿no? O solo sé que nada sé, como decía Sócrates, el sabernos siempre, digamos, y eso es un requisito del conocimiento, el sabernos siempre que tenemos muy parcialmente la posesión de la verdad, que nuestro conocimiento de la verdad es inagotable, porque tenemos una naturaleza caída, nosotros nos conocemos o nos sabemos con una naturaleza caída, que necesita entender, que necesita estudiar, que necesita rectificar, porque eso es lo otro, uno muchas veces estudia un tema y no lo entiende como debiera ser, entonces para eso se necesita mucho el diálogo, en fin, todo eso simplemente es para señalar que hay un camino, digamos, académico o de lectura, donde se requiere también, desde luego, la apertura del alma. Si no lo encuentra uno, si no hay esa apertura del alma, no hay nada que hacer. Por cierto, yo creo que un buen ejemplo para traer a colación es tu caso, Rami, porque yo lo he dicho en otros episodios, Rami, yo conozco a Rami completamente, un tipo, por no decir de izquierda, pero un tipo bastante hacia el otro lado, bastante progre, bastante woke, educado en una de las universidades más progres de Colombia, que venía repitiendo. Yo cuando conozco a Rami, él tiene un discurso que, otra vez, o sea, el discurso del relativismo, del individualismo, pero además con una capacidad intelectual supremamente interesante, y sin embargo después lo dejo de ver y cambia. ¿Qué pasó, Rami? Cuéntanos. Pues efectivamente, por allá en el año 98, que fue cuando nos conocimos, a raíz de la experiencia del Phoenix Institute, dirigido por el profesor John Evans, que era un grupo de profesores del más alto nivel en Estados Unidos que decidieron proponer una experiencia académica en los veranos para estudiantes con alguna inquietud de liderazgo, y lo que buscaban era hablar de filosofía, de literatura, de derecho internacional, de economía, pero con una visión católica. Pero no era digamos, abiertamente católico, era para cualquier persona. Y ahí llegué yo un poco motivado porque quería tener la experiencia de la universidad en Estados Unidos y porque había amigos míos que estaban ahí, y en parte porque había personas como Gabriel, que todavía pues ya estaba recién graduado de la universidad, pero que hablaban muy bien de su experiencia por el Phoenix. Y llegué yo a esta universidad en Notre Dame en Estados Unidos, cerca de Chicago, y me encuentro con que yo, viniendo del Colegio San Carlos, del cual salí prácticamente pensando que había que destruir la Iglesia Católica, y después en la Universidad de los Andes, educado por todos los profesores más progres de la Corte Constitucional en ese momento. O sea, el ala progre de la Corte eran nuestros profesores de civil, de constitucional, de teoría del derecho. Y llego yo a estos salones de clase a discutir unos temas profundos sobre filosofía, con una perspectiva que a mí me habían enseñado que era totalmente errada, porque estaban diciéndome que efectivamente había una verdad, que la verdad se podía conocer, que podíamos llegar a tener aproximaciones muy claras de la verdad. Y yo venía de ser educado por Robert Alexi, por Habermas, por Dworkin, en donde lo que decían es, no, la verdad no existe, lo que existe es lo que se pueda sustentar, ¿sí? Como un culto a la argumentación, que es lo que vemos hoy en día en las discusiones en la Corte Constitucional. No importa que se discuta la verdad, sino cuál es el argumento más persuasivo, que es horrible, porque se deslinda completamente de la realidad de la discusión legal para volverse una discusión meramente política. Y entonces yo ahí empiezo a darme en la cabeza con los profesores, y entonces yo me acuerdo de salir de esas clases súper ¿Qué afanado a profesores una tuviste? biblioteca que tenía 6 pisos, no ¿Qué sé si te profesores acuerdas. tuviste en esa época? ¿Cómo? ¿Qué profesores tuviste? Tuve a Dr. Evans, a Bradley Lewis en particular, que fue el que más me Actual dio. decano de la Y Facultad de Filosofía de la Catholic University of America, aquí. así es, Lo nombraron y a hace poco. Nigorsky, que nos Oh, daba conferencias, y tuvimos en algún fin de semana Walter a Ligorsky. jueces de la Corte Suprema también. Sí. Gente, o sea, es que ese programa es todavía de gran nivel.
Y yo Ese no fue llegaba, el año, perdón, ese no fue el año donde coincidimos con la actual reina de Bélgica. sí, Ah, sí, claro, sí, señor. ahí Yo hay fui solo varias dos historias. semanas a ese programa porque fui invitado a dar una conferencia de conmemoración al pensamiento y obra de nuestro profesor Gerhard Niemeyer, que había Sí, muerto unos 2 años atrás. Y mira, claro, entonces sí alcancé a claro, estar en ese programa, solo que no como claro. estudiante, sino No, como... ya como faculty, sí, claro. Sí, porque tú eres un poquito mayor que yo, eso sí hay que decirlo, a pesar de lo que dicen las cámaras. Y, eh, y Come entonces yo años, en ese ¿no? contexto entré en conflicto porque yo tratando de defenderme, entonces salía de clase a la biblioteca esta, ¿te acuerdas? De 7, 8 pisos, hermosísima de la Universidad de Notre Dame, a leer todos los títulos y las personas que yo recordaba. Me acuerdo de estar leyendo Habermas, pero muchísimo, o sea, me metí en profundidad porque yo venía con la idea de que lo que fallaba en mi argumentación era que yo no sabía lo suficiente, porque esa es como la forma en que me habían adoctrinado a mí en la clase. En las clases daban unas ideas, uno hacía preguntas porque había cosas que no cuadraban y la respuesta del profesor es, no, te falta estudiar, te falta profundizar, no has visto el problema con todas sus matices, ¿no? Y esa respuesta siempre lo dejaba uno en el ring, porque decía uno, pero entonces, ¿dónde leo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo preparé. Entonces, durante ese mes me senté yo y estudié realmente a Habermas, a Dworkin, a Robert Alexi, y llegaba después de 5 horas de verdad de haber leído al otro día a clase y en los primeros 5 minutos el profesor, pum, otra vez yo tirado al piso. Y al final del mes lo que yo dije fue, hombre, lo que pasa es que lo que yo sé no cuadra. Al final hay algo que no encaja. El relativismo no se resuelve a sí mismo, no se explica a sí mismo. Y en cambio, la otra visión es muy sencilla de explicar, casi que intuitivamente fluye, ¿sí? Y por eso el profesor le quedaba tan sencillo El realismo, eso se llama el realismo filosófico. Óyeme, claro, una y yo eso pregunta, no lo sabía en ese momento. Me una, tocó aprenderlo a puños, digamos, contra los libros. Rami, una Y ahí pregunta. arrancó un proceso de entendimiento, de apertura, porque lo que sí había era un deseo de encontrar la verdad. Ok, Lo que yo sí he tenido, creo, es honestidad intelectual. ok, A clave. mí, a mí las ideas me parece que son buenas hasta que se demuestra lo contrario, ¿sí? La gente cree que yo soy muy terco, pero la verdad es que no. Cuando a mí me presentan una mejor idea, yo no tengo ningún problema en cambiar, ¿sí? Y esa honestidad intelectual me llevó por un camino que fue muy largo, que es lo que yo quería transmitir, y es que me costó casi 15 años Oh, de enfrentarme con textos muy fuertes, en particular el catecismo, porque en algún momento lo que yo quise hacer fue tratar de justificar mi vida como la llevaba en ese momento a partir de una idea exótica y era que el catecismo ya no era aplicable, que ya no era un parámetro para una sociedad como la actual, tan compleja, en parte porque es que eso es lo que dicen Dworkin y Habermas y todo eso, y es que ha habido un cambio en la sociedad y en el contexto que nos obliga a tener que reinventar prácticamente la filosofía, el mundo y todo eso. Entonces yo dije, pues vamos a poner esto a prueba con el catecismo, porque yo de alguna manera veía el catecismo como un bloque de pero tú reglas. no eras católico, o sea, tu relación con Dios, No, yo ¿cómo era era? católico, yo creía en Dios, no creía en la iglesia propiamente, eso vino unos Pero eras años un después. católico de nombre, o sea, de... Claro, No, de nombre, sí, y de primera comunión para los regalos y ese tipo de cosas. Y probablemente muchas veces en entierros comulgué porque me sentía súper buen católico, además, ¿no? Y entonces, pero entonces enfrenté el catecismo para desvirtuarlo y lo que terminó sucediendo es que el catecismo me reveló algo muy impresionante que después confirmé con mi hija y es que las reglas, los 10 mandamientos, es lo que un padre sensato le recomendaría a su hijo, ¿sí? Y cuando entendí que eran recomendaciones de un padre amoroso a su hijo amado,
eso me cambió la vida y ahí ya entendí. Digamos, ahí hubo una disposición del corazón, pero faltaban un poquito, unos pasitos más que después compartiremos, pero sí, efectivamente, digamos, lo que yo te puedo compartir es que ese cambio se produjo a nivel intelectual, que la base fue un deseo auténtico de encontrar la verdad, pero que fue muy demorado. Si yo hoy revisitara mi vida, le pediría a Dios que me bajara un poquito esa soberbia, porque yo culpo y responsabilizo hoy en día a mi soberbia el haberme demorado tanto. Y tal vez esa demora la habría podido aprovechar de una manera diferente, amando más, abriendo más mi corazón y en general disfrutando mucho más este don de la vida en lo verdadero, en la verdad, y no en las ideas que uno se mete para tratar de justificar cosas que al final son niñerías, son bobadas, son caprichos que no llevan a nada. Espectacular, espectacular haber visto eso y que hayas demorado tanto, pero veo que en el fondo lo que hay es de todas maneras una apertura tuya a saber la verdad, una cierta, a pesar de que hablas de la soberbia, una cierta docilidad frente a esa realidad que de alguna manera te interroga, de alguna manera te presenta cosas como, pero si yo creía esto y lo veo absurdo, tú no te quedas fijo, porque el problema cuando uno está ideologizado, el problema de los ideólogos es que su ámbito de conciencia está está puesto, estancado en un sitio y de ahí no se mueven. Y ahí es el gran problema, que intelectualmente es muy difícil que la persona salga de ahí meramente con la educación. Además, en muchos casos hay personas que tienen demasiado dolor interior por alguna experiencia que tuvieron, por algo, o sea, son seres humanos caídos y con dolor y con experiencias o con unas cargas que llevan bajo su espalda muy complicadas. Tocaste además el tema del amor de Dios. Cuando uno el amor de Dios lo toca, es algo inenarrable. Y la verdad es que esa es una condición o es un regalo, si se quiere, que ojalá la gente lo pudiera todo el mundo experimentar, porque abre mucho los ojos, sin quitar, desde luego, la fuerza académica o la fuerza intelectual que existe detrás de todos estos planteamientos, detrás de toda esta racionalidad que existe dentro del cristianismo. En el cristianismo hay una necesidad de racionalizar siempre desde el comienzo. Bueno, la obra de Tomás de Aquino es un gran ejemplo, de los padres de la iglesia, es un gran ejemplo de entender esa fe o esa espiritualidad. Pero es un papa nuestro, Juan Pablo II, hablaba como de esas dos alas, ¿no? La fe y la razón, que caminan juntas y que no se chocan la una con la otra. Hay una correspondencia, concordancia que racionalmente se puede explicar, a pesar del misterio y de las cosas misteriosas, pero supremamente interesante, y nos deja de todas maneras, como lo que planteábamos ahora, el requisito es la apertura. Sin esa apertura del soul experience, sin el openness, la apertura del alma, es muy difícil transcurrir o transitar esa vía. Pero hay una segunda, que es precisamente la que nos convoca en el día de hoy, y es la que llama Vogelin el Soul Shaking Experience, que puede ser traducido como una experiencia desgarradora del alma. Es un gran dolor, es algo que hace que una persona cambie su vida de una manera tan radical que de alguna manera dice: yo no puedo seguir así, no encuentro sentido a lo que yo venía entendiendo, y de pronto ¡pum!, se produce un cambio profundísimo. Cuando Vogelin explica el tema, él se refiere a Platón, a la alegoría o al mito de la caverna, personas que están encadenadas viendo una pared, y en esa pared se proyectan unas imágenes, unas sombras de personas que están detrás, hay una luz atrás que está iluminando esas imágenes reales, y el reflejo, como está en esa foto o en este dibujo, el reflejo muestra lo que para ellos, para los esclavos, es la realidad. Y entonces ellos, sin embargo, como no conocen nada, creen que lo que están viendo es lo único que existe, es la realidad. Y Platón explica que, digamos, que hay un punto en el que digamos que se produce como una vuelta del alma, que es como lo menciona Vogelin, el periagoge en griego, y es que entre ese fuego y, digamos, que hay un esclavo que logra zafarse de las cadenas, ¿correcto? Y sale de la cueva
y al principio le duele mirar, porque va a mirar la luz y la va a mirar de frente, al final va a encontrar el sol verdadero, o sea, la verdad de la iluminación, y le duelen los ojos, le duele mirar, pero poco a poco empieza a mirar, empieza a acostumbrarse y empieza a mirar las cosas reales, los reflejos en el agua, los objetos mismos, y finalmente ese sol que representaría en esa alegoría, digamos, la fuente de toda verdad y todo conocimiento. Y este prisionero después regresa a la cueva feliz para contarle a los demás lo que ha visto. Por Dios, estamos encadenados, ya vi la realidad, eso que estamos viendo son sombras. Y los prisioneros no le creen, se burlan de él, lo consideran peligroso, si intentara liberarlos. Pero es un poco el drama de la historia de la verdad, que es magníficamente expresado por Platón en esa alegoría. Y digamos que dentro de las películas hay una que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en Hollywood. Yo no sé si tú te viste de Matrix, Neo, la experiencia de Neo, cuando él está un poco, no, como inconforme con el mundo que le ha tocado vivir y se encuentra con la posibilidad de tomarse el red pill o el blue pill, y él decide por el red pill, por la pastilla roja. Aquí hay un término donde se utiliza mucho en Estados Unidos, el red pilling. El red pilling es cómo vamos a poder decirle a esta gente que tienen que despertarse ante la realidad que les están queriendo hacer ver o creer. Y entonces ahí cuando Neo vive en esa ilusión, él sabe que algo en él no encaja, se toma la pastilla y se descompone su cuerpo, se descompone su realidad, descubre que su vida ha sido una simulación. Esa es un poco, digamos, la explicación me parece muy bien lograda de Hollywood, de cómo se puede producir ese soul shaking experience. Pero como ellos hay muchísimos otros ejemplos. Tú mencionabas el otro día a Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, a través del sufrimiento, logra también como salir porque era un ateo convencido, partidario del Partido Comunista, defensor, y sin embargo la prisión lo rompe. Me llama mucho la atención Solzhenitsyn porque es que es la liberación absoluta de una ideología tan fuerte como es el comunismo. Y es que, como lo decíamos en alguna otra oportunidad, él era partidario oficial del partido soviético comunista de la Unión Soviética, y termina encarcelado, y es en la cárcel, estando humillado, olvidado por sus copartidarios, injustamente encarcelado, porque es que lo que él estaba haciendo era denunciar lo que veía mal en el Partido Comunista. En ese momento que él siente total abandono, total sufrimiento, en ese momento tan radical, él se encuentra con Dios a partir de un médico judío que se había convertido recientemente a la cristiandad, digamos, y en ese intercambio con el médico judío, Solzhenitsyn se da cuenta de que todo ese sufrimiento, que toda esa injusticia en la que él estaba viviendo solo tenía sentido cuando uno descubría la presencia de Dios en la vida. Y ahí empieza él a abrir los ojos. Y ahí es cuando él dice, mi destino no es de ser un partidario de una ideología que yo ya he identificado como falsa, sino mi destino es denunciar, es ir más allá. Mi misión está más allá. Yo como individuo encontró su dignidad, digamos, ¿sí? Y Bendita. encontró su dignidad referida a Dios, entendiéndose él como criatura de Dios. Y ahí entonces pasa todo lo que conocemos de Solzhenitsyn, y es que es deportado de la Unión Soviética, recibido en Occidente, y en 1970 recibe el Premio Nobel de Literatura por sus escritos. Y ahí ya él ya tiene la fuerza interior propia de un católico para seguir hablando, y termina también advirtiéndole una especie de profetismo, de ejercicio profético
ante la cultura occidental que lo recibió y le dice, ojo, porque ustedes van también para allá. Y ese es el shaking experience de Solzhenitsyn, que es impresionante porque él demuestra con su vida que una tiranía ideológica tan fuerte como el comunismo, que estaba impuesta con violencia, él vivió la violencia ya en el Gulag, ese soul shaking experience lo liberó, le quitó el velo y le permitió realizarse como persona a un modo extraordinario, pues Nobel de literatura. Con el sufrimiento, por supuesto. Bendita seas prisión por haber estado en mi vida, dice en alguna parte. Claro, hay otro caso que digamos que Vogelin menciona, digamos paradigmático, aunque aquí hay directamente una intervención divina, que es el caso de San Pablo. La conversión de San Pablo es un hombre que deseoso de cumplir la ley, pero completamente equivocado, y recibe camino a Damasco, digamos, la aparición del Señor, y lo tumban del caballo, queda ciego, escucha la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es lo que, digamos que Vogelin cuando plantea este tema lo da como un ejemplo paradigmático en el que San Pablo recibe, digamos, claro, recibe una ayuda divina, pero lo cual no significa que la reciba sin sufrimiento. Esto se convierte digamos, en una nueva vida para San Pablo, de caminar en la verdad, pero sabiendo que caminar en la verdad es pagar un precio muy alto. Este es un tema bien interesante. Cuando uno habla de la verdad, uno paga un precio, y más en un personaje como San Pablo. El precio de la verdad ante el mundo de las ideologías es muy alto, porque te puede llevar a la muerte o te puede llevar a la burla, lo hablábamos el otro día, o a la etiquetación o a la cárcel, pero también hay un componente de liberación, de libertad, que digamos justifica todo eso. El otro caso que yo, digamos que pensando yo a quién más traería, pues es el caso muy conocido de Abby Johnson. Abby Johnson era una funcionaria de Planned Parenthood aquí en Texas, y participaba de Planned Parenthood muchos años, pro-choice, y un día, aunque ya no estaba, digamos, en la práctica dentro del aborto como tal, de donde se llevaban a cabo los procedimientos, ella un día, digamos que le piden que ayude en uno de esos procedimientos. No sé si es que faltaba una persona o qué, pero lo cierto es que ella entra y empieza a mirar con horror lo que estaba pasando. Y ella pues cuenta y narra que en el ultrasound, en las ecografías que ella veía, estaba viendo un ser humano como su hijo, y lo estaba viendo desgarrarse, y lo estaba viendo, no, el maltrato, un ser humano, y eso le produce un cambio profundísimo, digamos, en su vida, que le hace cambiar completamente de historia personal y convertirse hoy por hoy en una de las grandes activistas pro vida que existen. Y el otro también es, digamos, anterior a Abby Johnson, pero que también es de un valor extraordinario, es el doctor Bernard Nathanson. Que además, porque la historia de él es bien interesante, él fue uno de los creadores, fundadores de NARAL, del National Association, que se creó para rechazar, para repeal las leyes de aborto en 1969, y hoy es uno de los principales proabortistas, esa organización en el mundo. Él es un gran abortista en su momento, y practica como médico, yo no sé si son 5,000 abortos, es lo que leía yo en alguna de sus biografías, pueden ser 2,000, pueden ser 3,000, pueden ser 10,000, no sé cuántas, pero un número grandísimo de abortos practicados por él, y en algún momento algo le pasa también a su vida. Cambia tan profundamente, se da cuenta, y produce una película muy famosa y muy conocida y muy dolorosa de ver, que es The Silent Scream, el grito silencioso, que es una película por allá de los años 80, donde muestra las imágenes, digamos, de un niño en el vientre de la mamá, queriéndose escapar, protegiéndose, luchando contra los instrumentos del abortista que lo quiere asesinar en ese momento. De manera que estos casos, y además es muy curioso, yo tuve un grupo
de estudiantes en la universidad que digamos que se cortó un poco con medida de la Procuraduría, pero que estábamos haciendo una investigación sobre el aborto súper interesante. Y uno de los capítulos que habíamos estudiado con mis estudiantes o que estábamos investigando era cuánta gente pro aborto famosa se vuelve pro vida y cuánta gente pro vida, famoso o no famoso, se vuelve pro aborto. Y lo que encontramos después de una investigación larga es que no hay. Todos los que se cambian de posición es gente pro aborto, se pasan a la pro vida. Y hay cantidades, pero cantidades de personas que de alguna manera han podido abrir los ojos y por eso el movimiento pro vida es tan fuerte, cada día más fuerte en el mundo. Y por eso la rabieta de los pro-choice, que les da rabia además, y que ya comienzan a ser un poco más violentos en sus presentaciones, porque la realidad se muestra realmente como son las cosas. El otro que quisiera tratar, aunque digamos simplemente como ejemplarizar el tema, es este muchacho Brandon Straka, que es un activista que se hizo muy famoso por allá en el 2017 o 2018, que produce un video que se volvió viral, que se llamaba Walk Away, y comenzaba diciendo, él es un homosexual, toda la vida votó liberal, toda la vida votó por el Partido Demócrata, votó por Hillary Clinton, y él de alguna manera cuenta su historia personal, que es espectacular, porque y la muestra en ese primer video, y empieza a mostrar o a contarnos qué fue lo que le hizo cambiar a él esa posición. Él tuvo en su vida también un soul shaking experience muy poderoso que lo llevó una noche a tener que confrontar absolutamente todo lo que estaba recibiendo en las noticias, todo, y a decir, ya no le creo, algo le produjo a él un despertar profundo de ver los contrastes entre lo que veía en las noticias y lo que él veía y podía comprobar en su propia realidad. El odio que le generaba, digamos, todo su entorno, sus amigos, frente a realidades que él estaba viendo que no tenían por qué ser tan odiadas. Y se produce en él un cambio y decide fundar una campaña o un movimiento que se llama Walk Away, como sálgase abandone esta posición. Y se vuelve viral y empieza todo el mundo a compartir videos en el internet. Yo también walk away por esto, yo también walk away por esto, y se vuelve enorme. Después lo persigue la policía a él. Después en el gobierno de Biden tiene una serie de problemas con el tema de enero 6. Finalmente sale avante y sigue firme. Y bueno, lo expulsaron de Facebook en su momento, su grupo, pero me ha parecido siempre su historia supremamente ejemplar, porque tuvo esa valentía y todavía la tiene, de ese reconocimiento, de conocer la verdad y dar la vida y la batalla sin esperar nada a cambio. Esos serían como los ejemplos que se me ocurrieron a mí. Yo sé que puede haber muchos otros, Rami, pero creo que ya llegando a 40 minutos, ya nos toca ir cerrando. ¿Qué quisieras como plantear así como para ir concretando este tema? No, quería simplemente terminar con el ejemplo de una persona más cercana aquí en Colombia, Karen Quiñones, que es una mujer de 30 años en este momento, que en su adolescencia, por diferentes circunstancias, terminó en el tema LGTBI. Y en esa comunidad la presionaron y la metieron en el tema de ser trans. Y tuvo tratamiento hormonal, tuvo una serie de terapias y todo eso para volverse niño, hombre. En mitad de esa transición, ella descubre que eso no es lo que ella está buscando, que la insatisfacción que ella tiene no es con el hecho de ser mujer, sino es más profunda, y que la transición no le está ayudando a nada. Cuando empieza a expresarle eso a sus amigos y amigas que la estaban llevando, la rechazan, la dejan a un lado, la dejan prácticamente sola. Y ella dice, y los únicos que me recogieron en esa depresión, en esa confusión, porque yo ya había estado, o sea, ya era un niño, ¿sí? Y en mitad de esa confusión, los únicos que tendieron la mano fueron unos amigos católicos. Y ahí ella tiene entonces un soul shaking experience a partir de esa solidaridad, de ese amor que recibió de unas personas que, según ella, la debían odiar, que según ella
debían sentirse atropellados por su propia naturaleza, por su propia presencia, que según ella iban a llegar a juzgarla, pues fueron precisamente esos los que la acogieron, los que la volvieron a rodear de amor y le dieron una nueva experiencia. Y hoy en día es una mujer impresionante, encantadora. Claro, tiene todavía algunas cosas que le quedaron. Secuelas. Su voz es diferente, tiene problemas cardíacos y algunas otras complicaciones, pero es una mujer feliz y se le nota y es radiante y es graciosa y es de verdad una alegría tenerla alrededor y disfrutar y compartir con ella y es muy valiente, es muy valiente. Aquí en Colombia está dando la batalla para evitar que vuelvan ilegal ese acompañamiento que ella recibió, porque lo que quieren es volver en Colombia a eso como una especie de tortura, las terapias de reconversión. Y ella dice, pero ¿cómo así? Si eso fue lo que me salvó la vida. Entonces está dando la batalla y es una mujer impresionante y valía la pena mencionarlo ya finalizando. La verdad siempre va a encontrar un apoyo en la verdad. Con otras palabras, la verdad arropa, la verdad arrulla, la verdad no juzga, la verdad no prejuzga, la verdad no condena, la verdad libera. Y ese es un poco lo que digamos, ve uno el contraste entre unos y otros. El ideólogo es una persona arrogante, es una persona que odia, es una persona que persigue, es una persona que etiqueta, mientras que el que no está ideologizado está relativamente tranquilo, porque primero se reconoce a sí mismo como débil, como una persona caída, con lo que hablábamos el otro día de una naturaleza caída, se reconoce a sí mismo, y aquí me parece que es como podríamos cerrar el tema, dependiente de algo distinto que le da su ser y su sentido a toda su existencia y a la misma verdad, y no es otro que Dios. Cuando uno se considera creador, creador de mi propia realidad, creador de mi vida, yo digo, yo tengo la verdad, nadie más, ahí en ese momento pierde el camino, se ideologizó, se cerró. Cuando uno sabe que no se las sabe todas y que hay algo que está por encima de la realidad que uno cree conocer, y cuando uno, y es un requisito indispensable que ve uno a lo largo de todas estas historias, cuando hay un cierto grado de humildad o de amor por conocer la verdad, independientemente de donde provenga, se produce ese fenómeno que Vogelin insiste tanto, la apertura del alma. Un alma cerrada a la realidad no es capaz de encontrar la verdad. Un alma abierta es capaz de encontrarla y sobre todo de ir hasta el fondo de esa verdad, y más tarde o más temprano se va a encontrar al sustento y al fundamento que le da sentido a todo, que es Dios. Por eso cuando tú mencionaste en el episodio como ese padre amoroso, y cuando logra captar a ese padre amoroso, salen lágrimas. Y yo creo que esa es la verdadera conversión que sienten muchas personas. El verdadero soul shaking experience se produce cuanto más lágrimas hay en una persona. Rami, qué alegría haberte visto hoy. Yo creo que avanzamos un tema también importante. Sigamos avanzando con otros. Vamos a tratar temas políticos. Vamos a tratar de pronto con algún invitado, que sería interesante empezar ya con nuestros invitados. Vamos a arreglar un poco lo técnico, las cámaras, el estudio, todo eso. Pero yo creo que estamos haciendo una buena labor. A la gente le ha gustado en términos generales. Hemos recibido una retroalimentación muy positiva. Y bueno, no queda más sino pues invitarlos para el próximo episodio. Adelante, adelante. Muchas gracias por todo. Qué buen programa te agradezco este espacio que de verdad es un alivio, es un verdadero don. Muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Igualmente, hasta luego. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.